seguimos con Rafael Lacaba. Pero fíjate, Rafael, tú hablas del bloqueo brutal, de todos los ataques a Maduro, pero fíjate, hay unos errores. Se pensó que el Estado era el depositario no solo de los servicios, sino de muchas actividades de la empresa privada. Y estos hoteles, Fama de América, empresas cayeron en manos del Estado que fueron un fracaso. No hubo gerencia. Más bien las destruyeron por no saber, porque las pusieron en cuadros políticos y no en gente que supiera de mercado. Pero además también, Chávez cuando gana la presidencia del Ateneo habla de una política de respeto con los Estados Unidos y después eso se convirtió en antiimperialismo. O si te pones a pelear con los gringos que son facilitos de ponerse a pelear, bueno, te ganas unos adversarios. Ha habido como mucho error en el planteamiento del socialismo del siglo XXI, errores viejos. Pepe Mujica decía que Chávez era un idealista, que había hecho cosas que solo se le ocurre a un idealista, a alguien que padece la enfermedad infantil del izquierdismo y no se da cuenta que los países ya superaron todos esos mitos de la izquierda, de las expropiaciones. Pero aquí en Venezuela hemos sido víctimas de la repetición de los mismos errores del viejo socialismo, con unas gringolas y además con un tema de democracia muy fuerte. Oye, tenemos una pelea, presos políticos, encarcelados, o sea, no es una democracia en plenitud, sino unas instituciones que sufren de legitimidad, de debate, porque están suscritas todas al gobierno y no hay autonomía. No tenemos alternabilidad. De manera que, oye, está bien, tú puedes decir, hay una disputa política, pero hay unos errores en la conducción del Estado. Mira, Kiko, yo te pregunto, ¿cuántos años tienes tú? Muchos. Pero dilo en la No, cámara. no, chico. no. Bueno, let me guess. Tienes más que yo llegando a los 56, 57, 58. Después de Drácula vengo yo. El auténtico Drácula soy yo, ¿viste? Y somos inmortales los vampiros. Y hasta un vampiro inmortal como tú, en su vida ha cometido errores. Así es. Y bastante. Todos cometemos errores. Tuve una novia que me dijo, el error tuyo fue haber nacido. Yo sé quién es. Yo sé quién es. Yo me la imagino. Ok, sigamos. Vamos al cereal. Ajá. Aquí se han cometido errores. Todo proceso político comete errores. Eran otros momentos, otras circunstancias. El mundo tenía otra realidad. El comandante Chávez hizo una revolución. Y revolución es cambio profundo. Hubo cosas que salieron bien y otras cosas que no salieron bien. Hoy las cosas pueden salir solamente por una carretera. Bien, porque producto de lo que ha pasado, no tenemos los recursos suficientes como para que las cosas salgan mal. Entonces tenemos que ser mucho más eficientes, tenemos que ser mucho más eficaces, tenemos que ser mucho más creativos. Fíjate, hay que tener cuidado con ese tema también del mercado. Te repito, yo creo en el mercado controlado. Estamos de acuerdo. Controlado. Desde la burbuja americana. O por ejemplo el sistema chileno, que hasta hace poco aparecía como la panacea de esta región. Y ahora tiene un conflicto social. Está prendido en candela. Una explosión social sin precedentes en la historia chilena. ¿Qué te dice eso? Que los extremos no son buenos. No, son buenos. No son buenos. Y en economía tampoco son buenos. Entonces, hay cosas que yo creo que el Estado las debe controlar. Yo no estoy de acuerdo con los que hablan de que hay que privatizar la educación, de los que hablan de que hay que privatizar la salud, de los que hablan que hay que eliminar todo tipo de subsidios, sobre todo en los estratos sociales más necesitados, el tema de los alimentos, por ejemplo. Entonces, hay que tener cuidado con eso, así como no estoy de acuerdo en que, por ejemplo, el Estado se meta en todo tipo de actividades comerciales que no son su área. Que no son parte de su vocación. ¿Me explico? Entonces, yo creo que hoy nuestro gobierno está avanzando muchísimo y de hecho los resultados no se hicieron esperar. El aparato económico, el circuito económico, a pesar de lo que aquí ha pasado, a pesar de lo que le han hecho al presidente y a nuestro gobierno y a nuestro país,
fuimos capaces, Kiko, de hacerle chicha a este bloqueo y paulatinamente el país empieza a moverse otra vez. Sí. Y el mejor indicativo de Sí. eso son las colas que hay aquí en Caracas y las colas que hay en Valencia. Pero pareciera que el país no tiene destino, no tiene un proyecto de desarrollo, sigue enfrascado en la confrontación. Entonces uno, ok, Maduro le puede ganar la pelea a la oposición, pero sigue en condiciones de bloqueo y de conflicto, mira, de una Kiko, permanente nosotros hemos conflictividad. tenido un drama en este país, una desgracia. Cuando tú me hablabas sobre, digamos, sobre tus dudas de nuestro sistema democrático, yo tengo dudas sobre tus dudas. Ah, Y te voy a explicar por qué. dele pues. Fíjate, una vez Lula, con el comandante Chávez allá en Bolívar, dijo en una entrevista que en Venezuela había exceso de democracia. Óyeme la palabra que utilizó. Aquí, más allá de lo que se pueda hablar y plantear, aquí todo se ha hecho consultándole al pueblo venezolano hacia qué dirección se tenía que mover este país. Y el drama de este país fue desde el 2000, el 99 toma el comandante Chávez la presidencia de la República. Y la oposición a esa nueva realidad política que esgrimía el país, mucha gente no lo recuerda, porque los que tienen ahorita 30 años tenían 10 años cuando eso, o menos. Tuvimos siempre una oposición en este país con una vocación profundamente insurreccional. Los ricos de este país, los dueños de medios de este país, los banqueros de este país, de la época, que de un día para otro, sin entender por qué, pues es otra de las grandes debilidades de lo que pasó en este país en los últimos 20, 25 años, perdieron los privilegios y en vez de poder competir en esa nueva realidad política que tenía el país, se pusieron a conspirar. Y fíjate, mira lo doloroso de esto. La derecha venezolana logró parir en esa evolución copellana de derecha, logró parir una generación de políticos que se generó en Primero Justicia. Y esa generación fue contaminada por quienes en ese momento decidieron que la política venezolana y la confrontación con el chavismo había que hacerla de manera insurreccional, y esos políticos que eran la evolución del pacto de punto fijo terminaron acogiendo ese planteamiento y terminaron siendo una oposición insurreccional durante 20 años, Claro. que evolucionaba, o sea, entonces cuando tú tienes una oposición que lo único que busca, Kiko, es el derrocar a su opositor. Mira, a mí me da risa. Pero ve acá un momentico, ya va. Fíjate, ok. Desde el 2002, Kiko. Fíjate, pero yo entiendo que el gobierno ha tenido una enorme conflictividad en su relación con la oposición, pero no es solo que la oposición era, como tú dices, insurreccional, no, es que también hubo un maltrato, una descalificación, un discurso, el pitico de PDVSA, es cuálido, ser rico es malo, hubo un discurso confrontacional Bueno, Kiko, o muy sea, fuerte, si tú le que, quieres dar que obligó. O sea, fíjate, en un año ya tú estabas conspirando para poder tumbar al gobierno y nunca abandonaste ese camino. Entonces tú me vas a decir que la excusa es solamente el discurso de confrontación política que había. A mí me parece eso un poco exagerado. Yo lo que creo, te repito, y esa generación de la cual te hablaba, que podía haber sido una alternativa en algún momento en este país, se la tragó el tremedal de la desgracia de esa visión. Tú acabas de decir que Capriles no es igual que Leopoldo, lo dijiste en tu discurso. Ajá. Bueno, que la oposición no toda es igual. Ya va. Vamos a hablar de Capriles eso. no es que no fuera igual a Leopoldo. Ajá. Capriles nació del mismo embrión que Leopoldo y tenía el mismo corte fascistoide que Leopoldo. Lo que pasa es que Capriles logró deslastrarse de eso, maduró, evolucionó su pensamiento político y se dio cuenta que esa vía no era la correcta. Y logró construir un camino, como él decía, más adaptado
a la búsqueda del voto. Sacó 7 millones de votos en un momento determinado. Inmediatamente que le dieron Bueno, el la pelea resultado, con Maduro fue chiquitica. inmediatamente no reconoció Mira, el resultado. ya que me están haciendo Pero que escúchame, corte. pero Capriles terminó sucumbiendo No. ante Leopoldo López, que lo acabó, lo destrozó. Y mira dónde está el pobre Capriles ahorita. Si va a tener una bebé, está más feliz. Lo y felicito. contento. Ya regresamos con Rafael Lacaba.